Las 7 de la mañana, 33 minutos. La semana anterior les contábamos un poco acerca de ese panorama preocupante en temas de accidentes laborales, de muertes en los entornos de trabajo, y por eso vamos a establecer contacto con Adriana Solano. Ella es la presidenta ejecutiva del Consejo Colombiano de Seguridad y Salud en el Trabajo, que justamente presentaron ese informe. Presidenta, buenos días. Gracias por atendernos y por la paciencia. Muchas gracias. Buenos días y muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, hablemos un poco acerca de ese informe que, si bien refleja unas cifras muy preocupantes en términos de accidentes y de muertes en los espacios de trabajo, pues también hay un tema que hay que analizar, y es la tasa de enfermedades laborales, que tuvo una disminución. Pero además de hablar de esto, también tenemos que abordar todos los retos que se plantean para las empresas. Empecemos con las cifras que nos deja en términos de accidentes laborales ese informe que ustedes han publicado. Bueno, definitivamente Colombia, desde que se dio la reactivación un poco después de la pandemia y de volver otra vez a los lugares de trabajo, hemos encontrado un desempeño superior en la siniestralidad de los accidentes. Hoy estamos hablando que tuvimos 1.488 accidentes laborales por día en nuestro país durante el 2022, con unas actividades económicas que se caracterizan por ese incremento en la accidentalidad. Estamos hablando de una tasa de 4,65 accidentes por cada 100 trabajadores, un total de 542.983 accidentes de trabajo, que eso se vuelve un poco como la puerta de entrada también de lo que sucede en la enfermedad laboral y en los casos de mortalidad. Desde el punto de vista de enfermedad laboral, como tú lo estás diciendo, pues efectivamente encontramos una disminución, un descenso en estas cifras, pero es que recordemos que durante el momento de la pandemia, todas aquellas personas consideradas en primera línea al atender el COVID eran enfermedades de calificación directa. Entonces el proceso de calificación fue muy rápido, lo cual hacía que las tasas tuvieran un mayor registro, por así decirlo. Y pues tal vez la cifra que siempre se vuelve más preocupante y que es el gran llamado que hacemos a todos los colombianos, pues es la mortalidad por causas asociadas al trabajo. Estamos hablando que durante el 2022, en cada semana, 10 trabajadores fallecieron por causas asociadas al trabajo. Estamos hablando de 526 muertes de trabajadores, con una tasa de 4,51 por cada 100.000 trabajadores, que si bien es una tasa, pues es una cifra que es importante y que sobre todo hacemos el llamado porque son 526 familias a quienes la vida no les vuelve a ser igual. Doctora, ustedes le hacen un llamado, ¿pero a quién? ¿A los empleadores? ¿A las, permítame un segundito, a las ARL? Porque ahí está la responsabilidad entre los dos. ¿De quién es la responsabilidad? Que no lo veo en el estudio, ¿de los empleadores o también de estas grandes ARLs que tienen un papel muy importante en cuidar a los trabajadores y en asesorar a esas empresas? Gracias. Sí, el gran llamado acá es: el país todavía tiene retos desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y quiénes tenemos que enfrentar? Lo tenemos que enfrentar empresas, efectivamente empleadores, pero también entidades no gubernamentales y también el gobierno y también las administradoras de riesgo. El sistema general de riesgo desde su concepción requiere el trabajo mancomunado de todas las partes, tanto de empleados como de empleadores. Que de nada sirve que el empleador trate de generar las instrucciones para cuidar al empleado si el empleado no hace caso de las tareas alrededor del marco de la prevención. También depende de las administradoras de riesgo, que tienen que trabajar fuertemente en prevención, pero también depende de todo el trabajo que se viene haciendo del gobierno, desde la construcción de política pública, pero también a través de todo lo que se da en la inspección y vigilancia. Y también depende de entidades como el Consejo Colombiano de Seguridad y las sociedades técnico-científicas, que tenemos que hacer investigación y promulgar esas diversas acciones para generar pautas y buenas prácticas que irradien y mejoren la siniestralidad de los trabajadores. Sin embargo, presidente, el reporte 2022 tiene un elemento bien positivo, y es el incremento de afiliaciones, no solo en lo formal, sino especialmente de los independientes. Esa es una buena señal. ¿Cómo se ha logrado y cómo incentivarlo más para que muchos más se vinculen al sistema general?
Definitivamente el mayor reto que tiene nuestro país es que cuando estamos hablando más o menos de una población ocupada de 22 millones de colombianos y solamente tenemos una afiliación que teníamos en el 2021 de 10.800.000 trabajadores, pues eso quiere decir que la mitad de los colombianos que están ejerciendo una actividad laboral no tienen la posibilidad de acceder a estos programas de prevención y tener ese cuidado ni pertenecer a estas cifras. Durante el 2022 encontramos un incremento a 11.675.000 trabajadores, lo cual genera una importancia de crecimiento no solamente para el sistema, sino para la productividad del país. Recordemos que un trabajador que hace parte del sistema es un trabajador que va a incrementar su productividad. Presidenta, dentro de todos estos datos que ustedes presentan en el informe, hay uno que es importante tener muy en cuenta y es que Bogotá y Antioquia reúnen el 50,5% del total de accidentes de trabajo. ¿Cuál es el llamado específico para estas dos regiones del país en este sentido? Sí, estamos hablando que en el departamento de Antioquia tenemos alrededor de 2.018.000 trabajadores con una tasa de accidente de trabajo específicamente para el departamento de 594,5 trabajadores, muy similar a lo que sucede también en Bogotá y que representa, como tú lo dices, el 50% de los trabajadores. ¿Y eso qué quiere decir? Que Bogotá y Antioquia pues definitivamente son los centros de productividad importantes del país y que generar actividades de cuidado involucrando también a las autoridades ya departamentales, pues también va a ayudar en esa articulación del sistema, ¿no? Insisto en que el sistema general de riesgos se alimenta y se nutre de la participación de todos los actores de ellos. Presidenta, y el tema del subregistro, si bien hay un aumento del número de personas que han ingresado al sistema de seguridad social, pues también hay quienes no lo están y también pueden haber padecido accidentes de trabajo o incluso muertes. Sí, aquí el gran llamado es que todos los accidentes, así no se tenga la claridad si es laboral o no, pero que se dan dentro del lugar del trabajo, durante el marco del horario laboral o en ocasión de este, sean reportados. Las administradoras de riesgo, una vez se les reporta el accidente, entran en la investigación de efectivamente verificar si fue un accidente laboral o no, entendiendo las circunstancias de modo y hecho lugar a través del cual se derive este. Pero si no se da el reporte, pues nos quedamos sin la oportunidad de poder analizar y eventualmente poder contar un registro de trabajo. Las cifras, y por eso es tan importante el registro, las cifras son las que permiten una toma de decisiones correcta desde la política pública, pero también desde los actores privados frente a las inversiones que se hacen alrededor de seguridad y salud del trabajo. Entonces, entre más concretas sean el registro de estas actividades, vamos a tener unas decisiones mucho más ciertas frente a este panorama de cuidado de los trabajadores, ya que me han llamado, si es invitar a hacer los reportes necesarios en ese sentido. A mí me llama la atención lo que usted dice en muchos temas, en especial por el de vincular a otras entidades, pero yo vuelvo y pongo el tema con las ARL, porque hay mucha responsabilidad también en ellas haciendo la investigación y luego en los reportes que hacen al Ministerio de Trabajo para que ese ministerio sea el que sancione a esas empresas por la falta de previsión en el reglamento, en la entrega, en las capacitaciones, pero es ahí donde creo que ustedes deben también apuntar con todo respeto a que sea el ministerio el que se active también más a ser ese órgano de veedor y vigilancia y supervisión y no expirar hasta el final del siniestro, sino en esa cadena de formación, de acompañamiento juntos, ARL, empresas, trabajadores, es lo que hace que se vea el Estado, porque al final el Estado lo que se vuelve es un castigador a la empresa cuando suceden los siniestros con unas multas enormes, gigantescas, que incluso algunas no la pueden ni pagar. Sí, totalmente de acuerdo, pero te voy a contar una historia. Dime. En Colombia tenemos tal vez la legislación más fuerte desde el punto de vista de prevención de riesgos. Nosotros tenemos, todos los empleadores colombianos tenemos la obligación de contar con el sistema de gestión. Es una legislación que en otros países no es así de clara. Entonces, cualquier empleador colombiano, sin importar su actividad económica, tiene la obligación. Y esto coincide con lo que tú estás diciendo. Aquí estamos hablando de prevención.
y compartimos exactamente la misma opinión. El papel ideal del regulador, de la vigilancia, pues claramente sí se tiene que dar desde la prevención, porque es ahí donde evitamos que los accidentes se materialicen. Y ahí hay un papel importante del Ministerio en ese sentido. La Dirección General de Riesgos pues viene trabajando en toda la articulación alrededor de que todos los empleadores colombianos y los empleados pues estemos dando cumplimiento al sistema de gestión y como empleados pues también estemos haciendo cumplimiento a las obligaciones y a los planes de acción que se deriven de esto después de la identificación de peligros y demás. Entonces, sí, el llamado es desde la prevención. Ya cuando está el siniestro, vamos a encontrar un trabajador que ya no está en las mismas condiciones, que las actividades económicas, las actividades que desarrollaba, pues no la puede hacer en esa misma condición y empezamos a tener ahí ya inconvenientes, ¿no? Presidente, ¿y cuáles son esos sectores económicos en los cuales más siniestros laborales se presentaron en 2022? Hagamos ese ranking para identificarlos. Sí, tenemos unos sectores que históricamente siempre han tenido un comportamiento muy por encima de la tasa promedio de los trabajadores colombianos. Desafortunadamente, el sector de minas y cantera durante el 2022 tuvo una tasa de 12,54 por cada 100 trabajadores y acabamos de tener un accidente en Cundinamarca con 21 trabajadores fallecidos. Luego, las cifras seguramente para el 2023 serán de igual manera. Le sigue el sector de agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que responden a la ruralidad del país con una tasa de 11,97 accidentes, ¿no? Entonces, son sectores que típicamente año tras año nos muestran un compromiso importante que debemos tener todos los actores del Sistema General de Riesgos para mejorar la siniestralidad en estos dos sectores. Presidenta, y en cuanto a esa cultura de la prevención, ¿qué tan afianzada está en el país? ¿Todavía hay empleadores que creen que no es necesario este tipo de seguridad para sus trabajadores? Yo creo que el trabajo de culturización y de generar esa conciencia desde el punto de vista de la prevención nunca termina, porque la meta siempre será llegar a cero accidentes. Entonces, de esa manera tenemos que estar trabajando, generando conciencia y culturización, no solamente en los empleadores, sino también en los empleados, porque insisto que a veces se derivan acciones donde no se sigue el seguimiento al pie de la letra de cumplir esas acciones que pueden identificar o que pueden disminuir el peligro. Entonces, aquí el llamado nunca termina. ¿Qué tanto estamos avanzando los colombianos? Pues tenemos una legislación robusta y si uno presume que todos los colombianos queremos hacer las actuaciones comerciales desde el cumplimiento de la ley, pues deberíamos tener una cultura frente a la prevención importante. Sin embargo, el llamado es permanente. Lo que ustedes están haciendo como medios de comunicación, también dando debate a esta conversación, irradia de manera directa en esa generación de conciencia. Adriana Solano Luque, la presidenta ejecutiva del Consejo Colombiano de Seguridad. Gracias, presidenta, muy amable por acompañarnos esta mañana y contarnos detalles del reporte reciente de lo ocurrido el año 2022. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y sobre todo recordemos que ningún trabajador, ni ustedes ni yo, cuando salimos todas las mañanas a hacer nuestras labores diarias, no queremos no regresar a nuestras casas, por el contrario, queremos regresar a asegurar los abrazos que más amamos y ese es un poco el llamado que queremos hacer desde el Consejo de Seguridad. De acuerdo, de eso se trata precisamente y son preocupantes esas cifras entregadas por ustedes del año 2022, pero lo que generan son conciencia y procesos de mejoramiento.